Gracias, Kepa. Pues vamos con la primera de las ponencias. Bueno, la primera de nuestras ponencias es la conferencia inaugural a cargo de Beatriz Soler de la Fraya y se titula El reto de la producción sostenible de alimentos. Beatriz es compañera de la Universidad Pública de Navarra, es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca y doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Pública de Navarra. Antes de incorporarse como profesora titular de producción animal en el Departamento de Agronomía, Biotecnología y Alimentación de la UPNA, realizó estancias postdoctorales en el centro de investigación, por ejemplo, en el Hannah Research Institute de Escocia, el Reino Unido, y fue responsable del Departamento de Productos Cárnicos en el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. Su actividad docente, como digo, en la Universidad Pública de Navarra, tanto a nivel de grado como de máster, se desarrolla en diferentes ámbitos: medio ambiente, sostenibilidad y producción animal, biotecnología animal y cooperación al desarrollo. Eso tenemos además en común, ¿verdad, Beatriz? Que ahí coincidimos en diversos ámbitos. Y en cuanto a su actividad investigadora, pertenece al Grupo de Investigación Producción Animal, Nutrición y Ciencia de los Alimentos, centrándose su investigación en el estudio del desarrollo y metabolismo del tejido adiposo y su relación con el tejido muscular en el caso de los animales rumiantes. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, en muchos de ellos como IP, lo que llamamos investigador principal nosotros, y coordinadora también en varios de ellos, y en otros proyectos de transferencia tecnológica. Ha realizado otras estancias de investigación también muy interesantes en Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Michigan, y finalmente ha participado en tareas de gestión universitaria, siendo coordinadora de Relaciones Internacionales de la titulación de Ingeniero Agrónomo y directora del área de Relaciones Internacionales de la UPNA, que eso también tenemos en común, ella antes de serlo yo. Quiero agradecerte infinitamente que aceptases nuestra invitación a estar hoy aquí y, bueno, quiero decir además que es un placer porque conozco de primera mano cuál es el interés de Beatriz sobre estos temas y estoy segura de que su ponencia va a ser muy interesante. Te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo también quiero empezar agradeciendo la invitación para estar aquí, para hablar sobre un tema que a mí me resulta pues, realmente apasionante. Espero poder transmitir pues, algunas ideas que puedan resultar interesantes para todos. Y también me gustaría agradecer el hecho de que se haya dedicado esta primera ponencia, este espacio, a la producción y el consumo de alimentos, al sector agroalimentario, que a veces pues, parece que está un poquito relegado frente a otros ámbitos como puede ser la energía o las comunicaciones, etcétera, cuando la producción de alimentos pues, realmente es algo que es esencial y básico para la vida. Bueno, yo pensé que sería de interés, a ver si me hago con esto, que sería de interés plantear de alguna manera este título, el reto de la producción sostenible de alimentos, aunque ya voy de inicio a decir que yo más que soluciones voy a plantear preguntas. ¿De acuerdo? Es un tema como vamos a ir viendo diferentes aspectos, veremos que el tema es bastante complejo, pero a pesar de que es un tema complicado, quería empezar pues, poniendo una pequeña definición de lo que puede ser ese reto, una definición sencilla para un poco de partida. Y en este caso, pues, yo creo que se podría definir ese reto como el hecho de ser capaces de producir alimentos que sean saludables, que sean accesibles para toda la población mundial, a la vez que conservamos el medio ambiente, por lo menos sin degradarlo demasiado. Iré un poco siguiendo este esquema. Primero siempre me gusta un poco contextualizar, ver un poco cuál es la situación de partida, el contexto en el cual estamos, para después
ir hablando un poquito sobre la sostenibilidad y los sistemas alimentarios, los impactos ambientales y los alimentos, qué es la seguridad alimentaria, qué son las dietas saludables y sostenibles, cómo se engrana todo esto con la sostenibilidad, para finalizar con algunas preguntas, porque como os digo, yo más que respuestas, pues cuanto más aprendo y más estudio, más preguntas me surgen y bueno, soluciones no sé si tengo muchas. Bien, empezando por la parte de la contextualización, tenemos por un lado, y desde el punto de vista medioambiental, pues tenemos una situación actual, digamos, compleja también. Hay diferentes impactos ambientales muy importantes, el que seguramente tenemos más en la cabeza y más presente siempre es el relacionado con el cambio climático. Estos incrementos en las temperaturas, cambios en los patrones de lluvias, en los patrones del clima, que parecía hace un tiempo, parecía una quimera y lo estamos viviendo este verano de forma particularmente intensa. Pero hay otros problemas ambientales también importantes que no se nos deben olvidar, como son los relacionados con la contaminación del agua. No solamente contaminación, sino escasez, un tema muy importante, el tema del agua. Aspectos relacionados con los usos del suelo, con los diferentes usos que se dan al territorio, con la extracción de los distintos recursos. Algo también muy importante, en lo que incidiré después un poquito más, como es la biodiversidad, fundamental para poder mantener ecosistemas y agrosistemas que sean estables. Y otros aspectos, pues como las distintas, voy a mencionar dos nada más, pero las, digamos, distintas crisis en las que nos estamos viendo inmersos, como puede ser la crisis energética, pues derivada de todo lo que estamos viviendo últimamente. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta aspectos demográficos relacionados, por un lado, con el incremento de la población. En los últimos años la población mundial se ha ido incrementando a una tasa bastante elevada. Cambios de hábitos alimentarios, y no solo alimentarios, sino también de estilo de vida. En relación, por ejemplo, con el incremento de la población, pues es algo que se ve, que se ha visto que ocurre desde hace tiempo. A medida en que hay una mayor población, a medida en que esa población va escapando de las zonas rurales y se va acercando a los entornos urbanos, cambian también los hábitos de producción y consumo de alimentos. A medida que se va incrementando la capacidad adquisitiva de algunas personas, también cambian los hábitos alimentarios hacia unas dietas que tienen una mayor composición, por ejemplo, en carne, en productos de origen animal. Esto está también, digamos, relacionado con la búsqueda que se ha intensificado en los últimos años de nuevas fuentes proteicas, bien por lo que se denominan los alimentos basados en plantas, que algunos, digamos, tratan de imitar la textura, el sabor de los productos de origen animal, carnes artificiales, etcétera, del cual, pues podemos, en su caso, hablar al final en un pequeño debate que podamos abrir al final de la presentación. También es muy importante aspectos relacionados con la inocuidad alimentaria, que a veces en el entorno europeo pues lo confundimos con la seguridad alimentaria, pero yo prefiero diferenciarlos. La inocuidad alimentaria en el sentido de que los alimentos que consumimos no nos generen ningún tipo de problema de salud, y aquí podríamos incluir tanto compuestos tóxicos que pueden venir con el alimento, como toxinfecciones alimentarias, la transmisión de diferentes enfermedades, zoonosis por parte de los animales que podemos estar bastante en contacto, están bastante cercanos a las personas. Aquí hay un problema, digamos, añadido que podríamos considerar también, y es el hecho de que el uso de los antibióticos, que se usan a veces de forma importante en la producción animal, están generando
un problema muy importante como es la resistencia a los antibióticos de determinadas bacterias. Seguramente pues todos hemos oído hablar de las superbacterias que se van haciendo cada vez más resistentes a los antibióticos disponibles actualmente. Todo esto llevó hace unos años a definir el concepto Una Salud. Normalmente lo vamos a ver escrito en inglés, One Health, que identifica o que trata de considerar la salud de las personas, la salud de los animales y la salud de los ecosistemas en los cuales vivimos todos están interrelacionadas. Entonces se trata de tener un poco esa visión más global y no tratar, digamos, los distintos aspectos o elementos de una forma independiente, porque esto es algo en lo que voy a insistir bastante a lo largo de la presentación, en esa necesidad de tener una visión global de los temas que nos ocupan, en este caso de la producción de alimentos. Por otro lado, tenemos que considerar también aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, como digo, diferente de la inocuidad en el sentido de que vamos a hablar de seguridad alimentaria como de esa capacidad de poder dar alimento a todas las personas en todo momento. Temas relacionados también con la soberanía alimentaria, con las crisis alimentarias que estamos viendo que se están desarrollando actualmente, pues como consecuencia también de la situación mundial, escasez de cereales, especialmente digamos importante y dramática en algunos lugares fuera de los lejos de los sitios de producción y donde no están llegando, lo que está causando estas crisis y bueno, problemas de hambre y hambrunas. Y por otro lado, esa digamos, necesidad de que llevemos unas dietas saludables y sostenibles, que iremos también definiendo un poquito a qué se refiere esto de una dieta saludable y sostenible, aunque no hay un estricto consenso, pero bueno, alguna definición sí que podemos dar. Todo esto, de alguna manera, se ha venido recogiendo en todos los aspectos, digamos, medioambientales, de seguridad alimentaria, etcétera, se ha venido recogiendo en los ahora omnipresentes Objetivos de Desarrollo Sostenible, con este icono que seguramente a todos nos suena bastante, este círculo con los 17 colores que representan cada uno de ellos uno de los objetivos, y que, bueno, yo digo omnipresente porque lo veo en toda institución que se precie, toda persona que pues, vemos con el pin, con el circulito. Y bueno, pues a mí siempre me gusta también un poco echar un poquito la vista atrás y ver de dónde proceden las cosas, porque bueno, pues a veces de tanto utilizar algunos conceptos o algunas palabras se nos olvida un poco el significado original. Entonces, seguramente que la mayoría de los que estáis aquí podéis tener un poco una idea de que estas ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030, se promulgaron en el año 2015 en una de las conferencias de las cumbres de la Organización de las Naciones Unidas. Esta tuvo lugar en Nueva York, pero esto recoge un poco, digamos, todas unas ideas anteriores. Podemos echar la vista atrás podríamos ir más atrás, pero me quedo en 30 años atrás, en el año 92, con la cumbre de la Tierra de Río, que abordaba fundamentalmente aspectos más relacionados con el medio ambiente, con la cumbre del Milenio, que también tuvo lugar en Nueva York en el año 2000, y en la cual se promulgaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que se centraban bastante en la erradicación de la pobreza y el hambre, y que, bueno, esto es una percepción mía, pero pasaron en principio pues como bastante desapercibidos, excepto para organizaciones no gubernamentales que estaban un poco más en este tema de trabajar por la erradicación de la pobreza, del hambre, por llevar el desarrollo a lugares en los cuales pues se han ido quedando un poco más atrás. Entonces, bueno, como digo, esta cumbre del año 2015 fue recogiendo todos esos aspectos, por un lado medioambientales, por otro lado también relacionados con la seguridad alimentaria, y se fue promulgando esta Agenda 2030, que actualmente
como decía antes, pues en todas las instituciones, a todos los niveles, locales, autonómicos, estatales y también supranacionales, como en la Unión Europea, se han ido recogiendo. Actualmente todas las instituciones, también muchas empresas, tienen su correspondiente estrategia o su correspondiente declaración de alineamiento con algunos de los ODS. Siguiendo un poco el hilo temporal, además de esta Agenda 2030 que se promulgó en el año 2015, tenemos por otro lado las conferencias del clima. Una muy importante fue la que también tuvo lugar en el año 2015, fue la conferencia de París, la COP21, y posteriormente, ya a finales del año pasado, la conferencia, la COP26 en Glasgow. Entre medias, en la Unión Europea se promulgó el Pacto Verde Europeo, que comentaba antes Alicia, con esa idea, ese objetivo global de transformar la economía de la Unión Europea para un futuro sostenible. Tiene diferentes derivaciones, diferentes esquemas, diferentes propuestas de actuación. Una de ellas es la que se denomina estrategia de la granja a la mesa, que es un poco pues, en el ámbito de la producción de alimentos, y que trata de llevar la sostenibilidad a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta la transformación y el consumo, haciendo un especial hincapié en la pérdida y el desperdicio de los alimentos, que también pues mencionaré un poquito más adelante. De esta manera, digamos que algunas de las líneas de actuación que ha venido promoviendo la Unión Europea en los últimos años es un intento de impulso de la agricultura ecológica. A veces lo veremos también con el nombre de orgánica, sobre todo procedente de su, digamos, terminología en inglés. Tiene sus regulaciones específicas, etcétera, y sí que es cierto que en los últimos años se ha ido incrementando la superficie destinada a este tipo de agricultura y se ha ido incrementando también el consumo de productos que proceden de este tipo de agricultura. Hay también intentos de promover enfoques agroecológicos, de potenciar otro tipo de sistemas como los silvopastorales, en los cuales se da una elevada biodiversidad, sistemas en los que se denominan de alto valor natural, que igualmente comprenden esa alta biodiversidad, la creación de hábitats seminaturales con sistemas extensivos o semiextensivos de producción, sobre todo en el caso de los animales. Otros enfoques, como puede ser lo que también en inglés se denomina el carbon farming, o podríamos de alguna forma englobarlo, traducirlo por agricultura de conservación, es decir, agricultura que va a favorecer la captura del carbono que se va emitiendo a la atmósfera. Y hay líneas también importantes para poder conseguir una reducción de los biorresiduos que se generan y poder utilizar la biomasa en lo que se denomina en cascadas, que sería uno de los principios de la bioeconomía circular, que veremos después con algún esquema para que quede más claro. Y como decía también, pues muy importante el poder conseguir la reducción de la pérdida y el desperdicio alimentario. Siempre digo, una de las grandes ineficiencias de los sistemas alimentarios actuales. Todo esto, digamos, con los objetivos que se marcan en esta estrategia de la granja a la mesa, de poder alcanzar un sistema alimentario en Europa que sea más justo, más saludable, de menor impacto ambiental, y tener el desarrollo sostenible como, digamos, esa vía para poder conseguir una transición verde y centrada a nivel local. Esta economía verde, digamos que un poco el esquema conceptual, el marco teórico sería esta concepción entre la economía circular. En esta economía circular entiendo que la mayoría también a estas alturas pues tenemos un poco una idea. Se trataría de digamos, cerrar los ciclos
evitando que haya pérdidas externas que se van del sistema y lo vamos a perder, tanto en materia como en energía. Y por otro lado, tenerlo en cuenta, este esquema de funcionamiento circular, tener en cuenta en cuanto a todo lo que es la producción y la utilización de la biomasa. Esto sería un poco este esquema de la bioeconomía circular dentro del esquema de la economía verde, que tiene un poco como puntos más importantes los que resalto en el lateral, como es el uso de la biomasa en cascadas. Esto quiere decir que la biomasa que resulta de un proceso se puede utilizar en otro proceso distinto, evitando las pérdidas de esa biomasa. La reducción de los bioresiduos, porque al utilizar la biomasa en cascada los bioresiduos se van a reducir. Y tiene también un punto importante en el uso de la energía renovable. Sería un poco este esquema, este marco teórico que conceptualmente vemos que tiene su sentido, aunque, bueno, pues como comentaba antes Alicia en la introducción, si después redefinimos qué es una energía renovable, pues hacemos unas pequeñas trampillas, ¿no? Y bueno, pues estamos un poco haciendo esas trampas al solitario cuando el gas pasa a ser considerado dentro de energía renovable o la energía, las nucleares también les pasamos a considerar como energía renovable, ¿no? Entonces, bueno, luego aquí podemos ver es el marco conceptual teórico y luego la forma en que lo llevamos a la práctica, ¿vale? Esto sería un poco más como ese marco más institucional, pero lógicamente hay también otros enfoques, otras maneras, otras filosofías y otras formas de ver la vida. Y aquí también pues podríamos irnos muchísimo más atrás, podríamos llegar incluso a principios del siglo XX con todos los movimientos conservacionistas, movimientos ambientalistas, etcétera, pero bueno, me he quedado, para no ir demasiado lejos, a un espacio temporal similar al anterior, y podríamos hablar en el año 1987 y en el 93, dos hitos importantes pueden ser la fundación de Nathdania y de la Vía Campesina, en los cuales son muy importantes, tienen como, digamos, puntos sobre los cuales han ido desarrollando su trabajo, la diversidad biológica y cultural. Veréis que voy a hablar mucho de biodiversidad porque me parece que es muy importante. Y en cuanto a la vía campesina, que también tiene muy en cuenta la biodiversidad y centra también mucho en los pequeños productores y la agricultura familiar. De hecho, en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma en el año 1996 ya no solamente se habla de seguridad alimentaria, sino también de soberanía alimentaria. Este concepto, esta idea que nació con la vía campesina y que habla un poco del derecho de los pueblos de poder decidir sus estrategias de producción y consumo sostenibles, utilizando fundamentalmente o enfocándolo fundamentalmente a través de pequeños productores, respetando las tradiciones y recursos locales y poniendo un énfasis también en el papel de las mujeres en toda esta parte de la producción y el consumo de alimentos. Todo esto se recogió de una forma ya más específica en el año 2007 en la Declaración de Yeleni. Y luego también, pues bueno, ya más adelante podríamos recoger diferentes enfoques que proceden del ecologismo, del ecofeminismo, incluso también de otros, digamos, si queremos llamarlos así, pues estilos de vida o modelos de alimentación, como pueden ser el vegetarianismo, etcétera, que tienen pues diferentes enfoques. Al final, yo creo que llegamos un poco, tanto por las dos vías, la más oficial como esta otra, de otros movimientos que, digamos, más sociales, llegamos un poco a enfoques o a conceptos muy similares, como son la agricultura ecológica, el enfoque agroecológico, la circularidad de los sistemas de producción o la promoción de los sistemas de baja economía en carbono. Son importantes en los dos.
solo que tal vez la forma de llegar a ellos, la estrategia, las prácticas, pues pueden variar. A veces ya sabemos que para llegar a un camino, a un punto, pues hay diferentes vías, hay diferentes caminos, y aquí, bueno, desde mi perspectiva, vamos un poco hacia esto, pero por caminos un poco distintos, que sería un poco pues lo que a lo largo de estos 2 días pues se puede ir discutiendo. En este punto sí que me gustaría pues hablar un poquito de qué tiene que ver la sostenibilidad con los sistemas alimentarios. Y aquí, igual que he comentado antes, me gusta siempre un poco volver al principio, volver a los orígenes de cuál es esa idea que hay detrás de la sostenibilidad. Tenemos una definición clásica que creo que seguramente a todos nos sonará, que procede de un informe que se llama Nuestro futuro en común, del año 1987, o el informe Brundtland. Y a mí siempre me gusta recordar que Brundtland era una primera ministra, una mujer, una primera ministra de Noruega, y que esta definición clásica nos indica que un desarrollo sostenible es aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin poner en compromiso las necesidades de las generaciones futuras. Esta es la teoría, pero esto tiene un camino anterior y, de hecho, los primer uso del término sostenible en el sentido actual, en el sentido que conocemos actualmente, se utilizó para describir un estado de equilibrio global que se pretendía se consiguiera en el planeta y que se plasmó en un libro muy famoso que se llama Los límites al crecimiento, que se publicó en el año 1972 por unos investigadores que trabajaban en el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y que decían que se estaba en la búsqueda de un modelo que representara un sistema mundial que a la vez fuera sostenible sin que ocurriera un colapso repentino e incontrolado, y que a la vez fuera capaz de satisfacer las necesidades básicas materiales de todas las personas que estábamos viviendo en el planeta. Aquí hay muchas cuestiones que son importantes en esta definición, pero sí que me gustaría resaltar también el hecho de que se habla de modelos y de sistemas, porque es algo también en lo que voy a incidir un poquito. Esta definición sugería que el crecimiento económico y el medio ambiente podían ser compatibles, no era obligatorio, no era necesario el que ese crecimiento económico se diera a costa de degradar el medio ambiente, a la vez que consideraba que para poder aliviar la pobreza el crecimiento económico es necesario, y también reconocer que esto suele estar asociado a impactos ambientales negativos. Y a la vez ponía de relieve que las actividades humanas, todas las actividades antrópicas, conducen a una degradación ambiental y a un agotamiento de los recursos. Y hablaban de algo también importante, que son los límites del planeta. Establecían que había unos límites biofísicos en el planeta, de manera que si estos límites se sobrepasan, se compromete el crecimiento y esa capacidad de disponer de los recursos que necesitamos para la vida en el planeta. De aquí un poco viene esa frase que seguramente pues habremos oído muchas veces de son necesarios 2 planetas o 2 planetas y medio, ¿no? Porque se tienen en cuenta esos límites de los que se disponen. En esa concepción actual que tenemos sobre la sostenibilidad, es importante considerar que tenemos que pensar en un balance entre factores ambientales, factores económicos y factores sociales. Y seguramente también este esquema que presento en la diapositiva, como 3 círculos que tienen una serie de intersecciones, pues la habremos visto muchas veces, de forma que para que un sistema cualquier elemento pueda tener la definición de sostenible, tiene que tener ese equilibrio entre sostenibilidad social y económica, es decir, es equitativo, ese equilibrio entre sostenibilidad social y ambiental, digamos, es tolerable, y ese equilibrio entre sostenibilidad económica y ambiental, es decir, va a poder ser viable.
Si esto lo trasladamos a un sistema productivo, de acuerdo con las definiciones anteriores, va a ser sostenible cuando hay un equilibrio dinámico entre la población, entre las capacidades del medio ambiente y entre la vitalidad productiva del sistema. Pero a mí me parece que desarrollo sostenible se nos queda un poco escaso si no tenemos también en cuenta otra idea que surgió a finales, en el último tercio del siglo XX, que es el desarrollo humano y que procede fundamentalmente de las teorías e ideas de un economista indio, premio Nobel, Amartya Sen, que seguramente muchos de ustedes conocerán, y que pone un poquito también el foco en el desarrollo. Hasta ahora yo he hablado de crecimiento, pero ya sabemos que crecimiento y desarrollo no son iguales, son dos conceptos diferentes. El desarrollo, digamos, el crecimiento consiste en tener lo que teníamos, pero en más cantidad. El desarrollo implica que además de haber un crecimiento, ha habido una serie de cambios estructurales. Entonces, creo que es importante diferenciar esto y considerar también este enfoque del desarrollo humano que, como decía, se considera ese proceso de ampliación de las opciones humanas para que las personas podamos llevar una vida que valoremos a través de ese fortalecimiento de las habilidades y, sobre todo, también de esa apertura de oportunidades. Si no tenemos oportunidades, va a ser muy difícil que podamos, digamos, desarrollarnos y alcanzar esa vida digna que está un poquito en el centro de esta idea del desarrollo humano. Es decir, las personas debemos estar en el centro del desarrollo. Esta idea no es incompatible con el crecimiento económico. Se tiene que dar un crecimiento económico, pero hay una distribución equitativa. Es también importante el considerar esa potenciación de las personas, dar oportunidades y permitir que cada uno pueda desarrollar sus capacidades, y también es importante se sigue manteniendo esa preocupación y cuidado por el medio ambiente para poder regenerarlo en lugar de, digamos, degradarlo. Bien, hasta aquí, digamos, un poco los conceptos, la teoría que nos puede servir para los sistemas alimentarios y para cualquier otro tipo de actividad que podamos pensar. Y aquí vendría un poco la pregunta de cómo se traslada todo esto al caso de los sistemas alimentarios. ¿Cuándo vamos a poder decir que un sistema es sostenible o que un alimento es sostenible? Estamos muy acostumbrados a decir esto es más sostenible que lo otro. Y yo, bueno, aquí, pues una de las preguntas que suelo hacer, ¿en base a qué? ¿En base a qué estamos diciendo que es más sostenible o menos? Yo he puesto aquí una serie de fotografías. En la parte de arriba, pues vemos unos aguacates, unos tomates, y en la parte de abajo, pues un invernadero y una parcela, una pequeña huerta. ¿Cuál de todos estos es más sostenible? Los aguacates, que tienen más verde, los tomates, que tienen más rojo, el invernadero, que también se ve más verde, la huerta, en que vemos más marrón. ¿Cuál de estas, si nos quedamos en las dos fotografías de arriba, el cultivo de los aguacates, todo muy verde, o los tomates, cuál diríais que es más sostenible de los dos tipos de cultivos? ¿Alguna idea? La huerta. ¿Por qué? Productible a la hora de la economía. A mí se me ocurre pensar que el aguacate dura más tiempo que un tomate, por decir de alguna manera, a la hora de venderlo, porque ahí todos pasamos por ahí, hay que vender para que esto siga adelante. ¿Por qué? Porque la economía está detrás de todo ello. Efectivamente. Entonces, pues igual tendremos que ir buscando la posibilidad de mantener la economía en base a lo que seamos capaces de mantener en la producción agrícola. Me parece es muy interesante la respuesta que habéis dado, las dos, el señalar directamente algo porque lo intuimos, y luego pues el ver también que
para poder decir si es más sostenible o no, pues hay que tener en cuenta múltiples factores. Hemos hablado de economía, de producción, de mantener en el tiempo. Entonces, a mí esto me parece siempre muy, muy importante, es el hecho de que tenemos que tener una métrica adecuada para poder decir si algo es más sostenible o es menos sostenible. Hay que hacer una evaluación, hay que utilizar indicadores, hay que utilizar índices y tienen que estar apropiados a lo que queremos medir y que nos den la información pertinente. Si tenemos en cuenta la complejidad del sistema alimentario, que aquí no quiero que veamos todo lo que pone porque solamente quiero poner el esquema para que veamos la complejidad. Si tenemos en cuenta todo el sistema alimentario, vamos a tener esa parte biológica, que van a ser los animales, las plantas, el medio biofísico en el cual se desarrollan, pero tenemos también ese sistema económico, porque estamos hablando de producción y estamos hablando de que los productores, las personas que se dedican a esto, es su medio de vida. Los que no producimos, compramos, consumimos, los alimentos son esenciales para la vida de todas las personas. Tenemos un sistema social con sus culturas, sus tradiciones, su forma de vida, etcétera. Esto está muy relacionado con la salud también, con la salud de las personas. Todos lo sabemos, la importancia de la alimentación, de una alimentación saludable para poder mantener la salud, y está relacionado también con el sistema político, con digamos las normas, las leyes que nos van generando un marco en el cual actuar. No solamente son distintos sistemas interrelacionados, sino que cada uno de ellos vamos viendo que tiene muchos elementos y que a su vez también están interrelacionados, ¿de acuerdo? Entonces se forma un sistema complejo en el cual vamos a tener múltiples objetivos. Podemos pensar cuál es el objetivo de un productor, cuál es el objetivo que puede ser el conseguir ese medio de vida, tener unos beneficios adecuados para poder mantenerse y poder vivir. Desde el punto de vista del consumidor, poder tener acceso a alimentos que sean saludables, a un precio adecuado, etcétera. Los objetivos van a ser múltiples y, por lo tanto, es necesaria esa visión sistémica, la visión global o la visión de conjunto, para poder ir definiendo esa métrica adecuada, esos indicadores e índices que luego nos van a permitir evaluar la sostenibilidad. Entonces, yo siempre intento decir que cuando tenemos esa tentación de decir esto es más sostenible que esto otro, cuando estamos comparando, pues es un poco pensar en base a qué estamos dando ese veredicto, ¿no? Hay que tener un poco más de información. Siguiendo un poco con la visión sistémica, también me gustaría, y para ir acotando un poco, a pesar de que partimos de de un sistema alimentario que es muy complejo, me parece que es importante también considerar que los agrosistemas pueden funcionar y deberían funcionar de una forma similar a los ecosistemas naturales. Los ecosistemas naturales estables tienen una serie de características, como son un uso óptimo de nutrientes, un reciclado dentro de los sistemas. Cuando hablo de nutrientes no estoy hablando de hidratos de carbono, de grasas, etcétera, sino más bien me refiero al nitrógeno, al fósforo, al potasio, que en los ecosistemas naturales no se van a perder. Todos tenemos un poco en la cabeza, si queréis igual lo más sencillo es pensar en la cadena trófica, en la cual los herbívoros se alimentan de las plantas, los carnívoros de los herbívoros, luego todo vuelve a la tierra y los descomponedores vuelven a integrar todos esos componentes nutrientes en el ciclo, ¿vale? Eso es un poco la cadena trófica, pero sería un poco un ejemplo de ese uso óptimo de nutrientes y reciclado. Nada se pierde. Lo que para un eslabón es un residuo, para el siguiente eslabón es un recurso que se utiliza. Los ecosistemas naturales también presentan una elevada biodiversidad, presentan una estructura compleja y una multifuncionalidad. Es decir, no hay un único producto, hay múltiples funciones. Esto tiene como consecuencia que la dependencia de los insumos externos es mínima, por eso son ecosistemas estables, porque pueden funcionar ellos mismos sin necesidad de unos inputs o aportes externos.
lo traduciríamos como uso de recursos locales. Y en estos ecosistemas naturales es también muy importante las interacciones de los distintos componentes biológicos del sistema, las interacciones y las sinergias. Todo esto nos permite que estos sistemas, como digo, sean estables y sean resilientes. Otra palabra que solemos oír mucho y que la quiero resaltar un poquito por su relación con la capacidad para responder al cambio climático, que es uno de los, digamos, problemas actuales graves ambientalmente que tenemos actualmente. Me gusta representarlo un poco de esta forma gráfica porque me parece que es muy intuitivo, se ve muy bien este concepto de la resiliencia, que también se utiliza muchísimo. Tenemos en la figura de la parte superior, tenemos la situación de inicio. En este caso, la bolita representa el planeta Tierra. Ante una perturbación importante, que en este caso está representado por la mano que empuja la bolita hacia la parte superior, digamos, de esta pequeña colina, hay una perturbación que conduce a un cambio en el sistema y lo coloca en una situación distinta de la que teníamos inicialmente. Un sistema cuando ya vemos en la tercera figura, la Tierra ya está en lo alto de esta pequeña colina, y podría bien ir de vuelta hacia el estado inicial o caer por la otra ladera hacia un estado diferente. Un sistema resiliente va a ser aquel que ante una perturbación grave va a tener esa capacidad de recuperarse y volver al estado inicial que teníamos. Esto está, digamos, si lo relacionamos con el cambio climático, pues tenemos que construir sistemas que ante esas perturbaciones puedan tener esa capacidad de volver a donde estaban. De otra manera, se genera otro sistema distinto. Tenemos una situación diferente que, bueno, pues tendrá otras circunstancias, podrá ser más favorable o menos favorable, pero va a ser diferente. Traigo a colación la resiliencia porque está muy relacionada con la sostenibilidad. Digamos, un poco puesto en este pequeño gráfico, esa capacidad de hacer frente a perturbaciones en el tiempo, que es ese concepto de la resiliencia, con esa capacidad de mantener los sistemas a largo plazo que tiene que ver con la sostenibilidad. Y en este caso muy relacionado con la capacidad de los agrosistemas para adaptarse al cambio climático. Poniéndolo todo un poquito junto, la resiliencia en el caso de los sistemas alimentarios la vamos a definir como esa capacidad de poder suministrar alimentos suficientes, apropiados y accesibles para todas las personas a lo largo del tiempo. Estamos hablando, por lo tanto, de sistemas de producción de producción de alimentos que van a estar basados en la diversificación y también en la agroecología. Vemos un poco en este esquema cómo la transición hacia esos sistemas sostenibles, en esa transición se puede llegar a partir de los sistemas convencionales productivistas, que serían un poco los dominantes, por lo menos en esta sociedad, en la sociedad europea, en las sociedades occidentales. Estos sistemas productivistas muchas veces van a estar basados en el monocultivo, en el caso de las plantas, o en la cría de una única especie animal en grandes granjas, en el caso de los animales, que tienen una gran dependencia de recursos externos, los alimentos, los fertilizantes, los pesticidas, etcétera, se van a traer de fuera, en contraposición con lo que veíamos antes de cerrar ciclos y no necesitar recursos externos de los ecosistemas estables. A partir de estos sistemas productivistas se puede aprender también, porque se ha trabajado mucho en mejora de la eficiencia. Yo creo que no hay que renunciar a nada al conocimiento que ya tenemos, sino, bueno, pues integrarlo, transformarlo para poder conseguir sistemas que sean novedosos y que sean, en este caso, más sostenibles. Como decía, podemos utilizar el conocimiento de esos sistemas productivistas, el que ya se tiene, tanto para lo bueno como para lo malo, para poder evitar los impactos ambientales. Se debe tener también en cuenta el conocimiento de sistemas que seguramente son, no seguramente, que son menos productivos, que van a dar
una menor producción por hectárea o por unidad de producción, pero que tienen una gran base de conocimiento, de tradición acumulado, como pueden ser distintos sistemas indígenas, llamarlos así de forma genérica, o los sistemas de bajos aportes, que también lógicamente van a generar una menor productividad, pero que tienen un mayor cuidado con el medio ambiente. Se trataría un poco de ir integrando todos esos conocimientos bajo ese enfoque agroecológico que tiene en cuenta el sistema productivo, tiene en cuenta el enfoque ecológico, tiene en cuenta el sistema social, etcétera, para agruparlo todo en esa transición hacia sistemas que sean más sostenibles, que tengan en cuenta el medio ambiente, que tengan en cuenta los aspectos sociales y que tengan también en cuenta, lógicamente, los aspectos económicos, porque, como decíamos antes, se trata de sistemas de producción y hay personas para los cuales esto es su medio de vida. Estamos hablando también de sistemas de producción de alimentos que de alguna forma integren y sigan los principios de la bioeconomía circular. La bioeconomía circular tiene mucho que ver con este funcionamiento de los ecosistemas naturales que acabo de mencionar, en cuanto a que se van a ir cerrando ciclos. En este esquema que vemos aquí representa de alguna manera el flujo de la biomasa dentro de uno de estos esquemas y vemos que tenemos todos los elementos. Tenemos la producción animal, tenemos la producción vegetal, tenemos los consumidores, tenemos la transformación, tenemos lo que antes comentaba, residuos que se generan en una etapa que van a ser la materia prima en otras etapas distintas y cada uno de ellos tiene una función diferente. Si aquí eliminamos alguno de los elementos que componen este sistema, pues vamos a tener también unos desequilibrios, ¿de acuerdo? Entonces aquí a mí me parece muy importante el tener en cuenta los balances, los equilibrios y sobre todo los modelos productivos. Y lo menciono un poco sobre todo porque bueno, podemos volver al final sobre este tema, sobre digamos la producción animal, que siempre está un poco, cuando hablamos de sostenibilidad, suele estar un poquito más en el punto de mira que la producción vegetal. Aquí partimos de la premisa de que la producción de alimentos se va a priorizar sobre otros usos de la biomasa, como puede ser la obtención de energía, como puede ser la obtención de otros bienes y servicios pues, relacionados con la madera, la fibra, bueno, y mil que se nos pueden ocurrir. Todos los sistemas alimentarios están basados se sustentan sobre el uso de la biomasa vegetal. Y aquí me parece también importante diferenciar dos aspectos. Uno es el aspecto tecnológico, aquellas tecnologías que nos van a servir como impulsores, como vías para poder transitar hacia una bioeconomía circular. Nos pueden servir todas las tecnologías que conocemos de mitigación para mejorar eficiencias, que esto es muy importante, para reducir emisiones. Y por otro lado tenemos las distintas prácticas, los modelos, cómo utilizamos los elementos de los sistemas. Y aquí en este caso contamos con los animales que pueden tener esa función en cuanto a transformadores de determinados recursos que no se pueden utilizar por las personas. Los animales rumiantes, por ejemplo, pueden consumir plantas que no son aptas para que las consumamos las personas, las pueden transformar en productos de elevado valor biológico. De alguna forma también se pueden consumir los residuos de las industrias agroalimentarias. Sería de alguna forma utilizar esos alimentos de bajo coste de oportunidad para transformarlos en elementos de alto valor añadido. Y como siempre voy a insistir, es importante el equilibrio en los modelos de producción que se utilizan. Y por eso me gustaría hablar un poquito de los distintos impactos ambientales que están asociados a la producción de los alimentos.
Aquí recupero un momento esa, digamos, breve definición del reto de la producción sostenible de alimentos, quedándome en la parte del final, producir alimentos a la vez que conservamos el medio ambiente. Bien, creo que todos somos bastante conocedores de que la producción de alimentos tiene una serie de impactos importantes. La producción y el consumo de los alimentos, un poquito, digamos, los más, por poner un poco en forma de telegrama, los más importantes, los que más nos preocupan, están relacionados con el aumento de las emisiones, con las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que conocemos como GEI, y que tienen mucho que ver con el cambio climático. También muy importante el consumo de agua, que conduce a que haya una escasez de la misma, la contaminación del agua con problemas como la eutrofización, la acidificación, la salinización o la presencia de distintos compuestos tóxicos en el agua que van a poner en peligro la vida acuática o incluso a veces también la vida de las personas cuando esto trasciende al agua de consumo. Importantísima la degradación y la contaminación del suelo. Tenemos que pensar que el suelo es la base, el sustento sobre el cual en el cual van a estar se va a producir todos los alimentos, todos los cultivos, y aquí el suelo también se ve sometido a distintos tipos de problemas, entre los cuales pues uno muy importante es la erosión. También hay problemas de salinización, es decir, de un incremento de determinados compuestos químicos, pérdidas de fertilidad. Y también otro impacto ambiental importante tiene que ver con esa pérdida de la biodiversidad que voy mencionando. En el caso de la biodiversidad, esta pérdida se produce tanto a nivel de los diferentes hábitats, es decir, los diferentes ecosistemas, como una reducción de especies. Cada vez vamos teniendo menos especies animales y vegetales, tanto acuáticas como terrestres, pero también de lo que denominamos más globalmente recursos genéticos, que no solamente tiene que ver con las especies, sino que dentro de cada especie, y si pensamos en las especies que utilizamos para los alimentos, vamos a tener variedades. Podemos pensar cuando vamos a comprar al supermercado, por ejemplo, las manzanas, vamos a encontrar diferentes tipos de variedades de manzanas. Siempre encontramos pues distintas. Todos son manzanas, todos la misma especie, pero tenemos diferentes variedades. ¿Qué ocurre con las diferentes variedades? Hay unas diferencias genéticas que si vamos perdiendo, si vamos reduciendo esas variedades, esa variabilidad genética también se va disminuyendo. Y esa disminución va a hacer que las especies vayan a ser más vulnerables ante diferentes plagas, ante diferentes enfermedades, y van a hacer también que tengan una menor capacidad de adaptación ante diferentes condiciones ambientales, porque, digamos, una determinada variedad está adaptada a unas condiciones ambientales concretas. Si las trasladamos a otra región bioclimática diferente, es muy posible que no prospere. Pero lo que nos está ocurriendo ahora es que no es que estemos llevando variedades a otras zonas distintas donde antes no estaban, que esto ha venido ocurriendo a lo largo de toda la historia, sino que las condiciones que aquí tenemos están cambiando. Entonces, esa pérdida de recursos genéticos pues es importante. Cuando hablamos de impactos ambientales de la producción y el consumo de alimentos, casi siempre nos centramos en los negativos. Y hay que hacerlo. Es importante que los conozcamos, que los estudiemos y que veamos cómo los podemos paliar. Pero también me gusta siempre recordar que la agricultura, la producción de alimentos, nos genera una serie de servicios ecosistémicos muy importantes. Entre ellos es la base de la seguridad alimentaria, aparte de darnos también otra serie de beneficios. Entonces creo que esto también tenemos que recordarlo. No vamos a
Nos vamos a centrar un poco más en los impactos negativos, pero me gustaría que siempre recordáramos también todos esos servicios ecosistémicos e impactos, digamos, también positivos que tiene la producción de alimentos. Bien, para ver igual con algún ejemplo algunos de estos impactos, pues vamos a empezar. No voy a dar muchos datos ni me voy a extender muchísimo, solamente como unas pequeñas pinceladas sobre los distintos impactos ambientales, y seguramente uno de los que pues, más nos preocupa es lo que tiene que ver con el cambio climático, que está relacionado con esas emisiones de gases de efecto invernadero. Hay distintos gases de efecto invernadero, los más importantes, los que generalmente vamos a medir, son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Estos tres gases son fundamentalmente lo que, cuando se mide la huella de carbono, es lo que vamos a medir, y las emisiones en estos tres gases que proceden de los sectores agrarios suponen aproximadamente un 25% de las emisiones mundiales. Tenemos otros sectores como la producción de energía, el transporte, que tienen una contribución pues también muy elevada. Son los sectores que más GI están generando. Dentro del sector agrario, bueno, aquí en esta pequeña gráfica, en este gráfico circular, no se ve del todo bien, pero de alguna forma los colores nos van representando los distintos subsectores dentro de la agricultura que contribuyen. Y bueno, si lo viéramos con un poquito de detalle, podemos ver que, digamos, lo que está en color más verde se corresponde con emisiones que se generan debido a actividades ganaderas. Las actividades ganaderas, fundamentalmente por medio de la cría de los animales rumiantes, emiten cantidades importantes de metano, tanto por la digestión, por la fermentación que tiene lugar en el rumen, como después por la fermentación de los residuos ganaderos que se generan. Pero no solamente los animales emiten gases de efecto invernadero, sino que también, por ejemplo, a nivel mundial, el cultivo del arroz también genera una cantidad muy importante de gases de efecto invernadero. Tenemos que pensar que el arroz se cultiva en un sistema de inundación. Esto genera unas condiciones anaerobias y eso conduce a que haya, a que se emitan estos gases. Además de otras actividades relacionadas con la agricultura, como son los restos de las cosechas, como es el quemado la quema de las cosechas, y como es algo muy importante, como es la síntesis de fertilizantes químicos. Esto es una fuente muy importante de generación de gases de efecto invernadero. Digamos que si la agricultura, las actividades de producción de alimentos contribuyen con aproximadamente un cuarto, si ahora nos centramos solamente en las emisiones que se generan por los sistemas alimentarios, pues básicamente la mitad tienen que ver con la producción de los alimentos y la otra mitad estarían más relacionadas con la parte de la distribución, el consumo y la eliminación de los residuos que hacemos ya después del consumo. Y en esta parte que tiene que ver con la producción primaria, las actividades que más contribuyen, por un lado, son, como he mencionado, la cría de los animales, fundamentalmente la ganadería relacionada con los rumiantes, y por otro lado, la síntesis y la utilización de los fertilizantes químicos. Todos conocemos cuáles son los efectos más importantes de esa acumulación que está teniendo lugar de gases en la atmósfera, de gases de efecto invernadero, y que tienen que ver con ese cambio climático. Aquí he puesto en esta fotografía en que vemos Europa en unos tonos rojizos bastante intensos. Esto procede un poco, bueno, es una secuencia de 3 escenarios distintos. Ya sabéis que en las conferencias del clima, en la del año 2015 en París, se estableció que no deberíamos superar un incremento de temperatura global en la Tierra de 1,5 grados. Esto, pues, bueno, está básicamente dado por hecho que no alcanzamos. Estamos pasando. En la de Glasgow del año pasado
se intentó poner un poco el énfasis en que por lo menos no superemos los 2 grados de media en la temperatura, pero se han ido haciendo modelos en los cuales qué va a ocurrir si sube 1,5 grados, si sube 2 grados o si sube 3 grados, ¿de acuerdo? Entonces, en el peor de los escenarios, considerando que la temperatura media de la Tierra de aquí al año 2050-2100 pueda subir 3 grados o más, tendríamos un poco pues esta situación, digamos, lo que representa el color son el incremento de las temperaturas. Y aquí nos puede parecer, en la península ibérica, que estamos aquí en la parte, en el sur de Europa, pues si los incrementos nos pueden parecer ya bastante importantes y tenemos zonas como por ejemplo en los Pirineos que se ve de un color más intenso, si nos fijamos, fundamentalmente el problema más grande va a estar en las zonas polares, con lo que eso conlleva de deshielo, de todos los cambios que se pueden producir. Algunos de los efectos que estamos más importantes del cambio climático, pues esos cambios en los patrones de lluvias, inundaciones y sequías, periodos de calor extremo, que siempre han ocurrido, pero ahora ocurren con más frecuencia y con más intensidad. Disminución de la biodiversidad, porque como decía antes, esos cambios de condiciones están ocurriendo y eso conduce a que si tenemos además esa pérdida de recursos genéticos, vemos comprometida esa capacidad de las distintas especies de poder prosperar en las distintas zonas. Y también algo muy importante, que es esa redistribución geográfica de plagas y enfermedades. Plagas que en su momento aquí no llegaban, o si llegaban no prosperaban porque encontraban unas condiciones ambientales que no les eran propicias, ahora sí que están ocurriendo, y esto pues digamos que también lo podemos ir viendo un poco pues en el día a día, en las noticias, que vamos viendo pues cómo hay cada vez mayores problemas, tanto a nivel de cultivos como a nivel también de lo que nos afecta a las personas, ¿de acuerdo? Podemos pensar en distintos insectos, mosquitos, de distintas especies que antes aquí no había y ahora pues pueden ser un problema, ¿de acuerdo? O sea, yo la verdad es que cada vez veo más problemas de picaduras de diferentes insectos que nos están transmitiendo enfermedades que no son propias de estas latitudes. La contaminación y la escasez de agua. Un ejemplo que yo he puesto es un mapa de una proyección del estrés hídrico, lo mismo, solamente es para que veamos un poco por este esquema de colores lo que ocurría en el año 2000 frente a lo que se preveía iba a ocurrir en el año 2050. Cada vez hay más extensión de zonas, va a haber más extensión de zonas afectadas por el estrés hídrico, por la escasez de agua y además con una mayor intensidad. Esto es algo que lo estamos sufriendo también. Tenemos estos episodios de calor, no llueve, los embalses están a unos niveles realmente muy bajos, a niveles, digamos, históricos. Creo que en la zona nuestra, en la Confederación Hidrográfica del Ebro, estamos a niveles que no se veían desde tan bajos, no se veían como de casi hace 30 años. Y yo, por ejemplo, esta mañana leía en el periódico que el río Rin en Alemania está a un nivel de caudal tan bajo que se está haciendo, es un río navegable y se está haciendo difícil la navegación, cuando además es un curso importante para el transporte de distintas mercancías. Al final, como decía antes, todo está relacionado, todo va en un sistema que tiene múltiples relaciones y a veces el efecto un efecto de sequía, de una disminución del caudal, va a generar también problemas de desabastecimiento de diferentes materias primas, de mercancías, con lo que todo eso, digamos, después va a llevar encadenado. Entonces, la escasez de agua es muy importante y la contaminación también. Sin más que un ejemplo que podemos también, que estamos viendo continuamente en los medios de comunicación, es toda la problemática que está ocurriendo en el Mar Menor de Murcia, con problemas de eutrofización
Es decir, hay un incremento de los nutrientes. Ese incremento de los nutrientes conduce a que haya un agotamiento del oxígeno, y los nutrientes proceden fundamentalmente de años de agricultura intensiva, en la cual se ha utilizado grandes cantidades de fertilizantes químicos que se han percolado y que han terminado en el mar Menor, en este caso. Sería un poco como dos ejemplos. En cuanto a la degradación y contaminación del suelo, también sin más, con este mapa, que vemos lo mismo por un medio de un esquema de graduación de colores. Aquellos realmente, pues vemos que gran parte del planeta, de la superficie de la Tierra, tenemos problemas de degradación en la calidad del suelo. Solamente lo que está en color marrón clarito sería aquellas partes que tienen menos problemática. Las partes que están en gris son los grandes desiertos, la de Groenlandia, zonas que no tienen vegetación, y el resto pues vemos que hay un suelo que se está degradando cada vez más por problemas hídricos, por problemas eólicos. De los dos, lo que acaba llevando a esos problemas también de pérdida de la productividad. La pérdida de biodiversidad, que he mencionado antes. En la pérdida de biodiversidad hay múltiples factores que están implicados. Yo he puesto un poquito como un ejemplo la deforestación, porque es un factor importante relacionado con esa pérdida de hábitats que mencionaba antes. En el gráfico lo que vemos, en este color, la línea más oscura, que es como más lineal, es el nivel de deforestación a lo largo de los años, y la otra línea lo que representa es la población mundial. Digamos, un poquito en las fotografías lo que veríamos es el paso de ese bosque tropical y sería un poco un ejemplo extremo a un monocultivo de cereales. Pero esto vemos que es algo que está ocurriendo, lleva años ocurriendo, sobre todo en las zonas de la Amazonía, en zonas de África Central y también en zonas de Indonesia. Se llevan muchos años talando los bosques tropicales, que son dentro de los ecosistemas de los más estables, para dar paso a otro tipo de usos de la tierra, a otras producciones, aceite de palma, producción de soja, etcétera. También pastos tierras para cría de los animales, etcétera. Y entonces, bueno, en el caso de la pérdida de la biodiversidad, es un poco los problemas que he mencionado antes. Aquí sí que me parece importante también recordar, en el caso de la producción de alimentos, que aproximadamente el 95% de la energía que consumimos las personas procede exclusivamente de alrededor de 30 especies distintas. Y dentro de esas especies distintas, que realmente son muy poquitas, tenemos comunidades en el Sahel o en Indonesia que utilizan hasta 800 especies diferentes para poder mantener sus medios de vida. Cuando digamos de forma global nos hemos centrado en 30, y de esas 30 el 65% de la energía de los alimentos que consumimos procede exclusivamente de cinco que son 5 cereales: el trigo, el maíz, el arroz, el mijo y el sorgo. Y como comentaba antes, no solamente hemos reducido las especies, sino también las variedades. Con lo cual, la capacidad, si tenemos algún problema de plagas, de enfermedades o de situaciones de estrés ambiental, como resistencia, necesitamos plantas con resistencia a la sequía, con resistencia al calor, resistencia a condiciones salinas, esos recursos genéticos se han visto disminuidos. Bien, aparte de estos problemas, también es importante mencionar el uso de los recursos de la tierra. La tierra cultivable supone aproximadamente un 50% del área terrestre, el 38% de la superficie total. Las actividades agrarias y el sistema alimentario utilizan aproximadamente un 70% del agua dulce disponible en el planeta, y la producción y el procesado de alimentos, con estas actividades se consumen pues también aproximadamente un cuarto de la energía final del planeta. Entonces, el uso que se hace de los distintos recursos del planeta para la producción y el consumo de alimentos es importante, eso hay que tenerlo en cuenta.
y también se generan una cantidad importante de residuos. Yo me centro aquí en esta diapositiva en lo que son los biorresiduos, es decir, la pérdida y desperdicio de alimentos, que es, como decía al principio, una gran ineficiencia de los sistemas alimentarios, pero no nos tenemos que olvidar, por ejemplo, de los envases, los plásticos, de los cuales no voy a poner ningún dato. Me quería centrar en esta otra, en la pérdida y desperdicio de los alimentos, y que viéramos un poquito con esta gráfica que procede de estudios de la FAO, cómo esta pérdida y desperdicio de alimentos varía en gran medida en las diferentes regiones mundiales. Europa y Norteamérica somos las regiones en las que un mayor desperdicio se produce, frente a otros como por ejemplo el sudeste asiático o África subsahariana, en los cuales es más pequeño, pero también me parece importante ver dónde está la causa de esa pérdida, que es una cosa, y desperdicio, que es algo diferente. Vemos que la parte más importante de estas pérdidas se generan en las etapas de producción y hasta la transformación, y luego en la parte superior de cada una de las columnas, en este color más rosa, estaríamos hablando, digamos, de a nivel de consumidor. Entonces vemos cómo en los países más industrializados la pérdida de desperdicio que se genera a nivel de consumidor es muy importante, mientras que en los países que tienen más empobrecidos, que tienen menos recursos, lo que se desperdicia a nivel de consumidores es muy pequeñito. Sin embargo, la pérdida a nivel de las etapas de producción es mucho más importante, porque tienen problemas de almacenamiento, no tienen los mismos sistemas de poder almacenar en unas condiciones adecuadas, y se generan más pérdidas en esas etapas. De forma global, se estima que aproximadamente 1/3 de todos los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. O sea, esto es una cantidad enorme. Si nos quedamos en la Unión Europea, esto supone unos 88 millones de toneladas, el 20% de esa producción total, lo que supone que por cada uno de los habitantes de esta Unión Europea desperdiciamos unos 173 kilos por persona y año. Lo que tiene también una importante pérdida económica y lo que tiene también una importante repercusión en la generación de gases de efecto invernadero. Generamos gases de efecto invernadero para producir, para consumir, y luego también para deshacernos de aquello que hemos producido y no estamos aprovechando. Y en este caso se estima que esta cantidad supone alrededor de unos 170 millones de toneladas de CO2 equivalente. No lo he mencionado antes, pero los gases, el GEI, son 3 gases que he mencionado y se expresan en CO2 equivalente, que es una medida que tiene en cuenta la cantidad de CO2, la cantidad de metano y la cantidad de óxido nitroso. Volvemos un poquito a algo que mencionaba al principio, que son los límites del planeta. Y hace ya bastantes años que se definió un modelo para poder tener en cuenta esos límites biofísicos del planeta, y en los cuales se establecieron como 9 subsistemas diferentes, relacionados con el cambio climático, relacionados con la biodiversidad, relacionados con el agua, con el agua dulce, con el agua marina, con el agua de mar, con el ozono o con los ciclos biogeoquímicos de los distintos nutrientes, fundamentalmente del nitrógeno y del fósforo. Y se estableció de alguna manera este sistema un poco de semáforo, en el cual poder ver de una forma rápida y sencilla cómo estamos impactando con las actividades antrópicas sobre estos diferentes subsistemas. Y lo que ya se ha visto es que desde hace unos años, en 2 de estos, que tienen que ver con la pérdida de biodiversidad y tienen que ver con la utilización del fósforo y del nitrógeno, es decir, los flujos biogeoquímicos de estos elementos, de estos nutrientes, los límites seguros del planeta ya se han sobrepasado. Aquí ya el planeta está funcionando a unos límites que no permite poder mantener la vida dentro de esos límites de seguridad. De alguna manera, la forma en que funcionamos estaría representada aquí. Tenemos una serie de impulsores, de causas, que generan una presión sobre el estado inicial de los agrosistemas, provocando un impacto. Esto genera una respuesta, y esta respuesta, a su vez, vuelve a impactar sobre el resto de los elementos anteriores.
Y esto viene un poco al hilo de que me gustaría que viéramos de una forma muy breve cómo se miden los impactos ambientales. Yo antes hablaba de cómo sabemos si algo es más o menos sostenible. Para poder saber tenemos que medir. Con los impactos ambientales también ocurre lo mismo. Tenemos que medirlos de alguna manera. Y en los últimos años estamos viendo cómo se está utilizando en una gran medida el uso de las huellas ambientales. La que más nos suena seguramente es la huella de carbono, pero también tenemos la huella hídrica, tenemos la huella del nitrógeno, tenemos huella para la biodiversidad, etcétera. Estas huellas están relacionadas con estos límites y estos nuevos sistemas que definíamos antes, en los cuales se trata de poder valorar el efecto de las actividades de las personas, las actividades antrópicas, sobre el planeta. Bien, las huellas ambientales lo que nos van a dar una medida es de la presión que se está ejerciendo sobre estos diferentes sistemas, ¿de acuerdo? O sea, es para que veamos un poco porque ahora yo veo que estamos teniendo información bastante sobre la huella de carbono de tal producto, la huella de carbono de tal evento, la huella de carbono de una organización. Entonces, lo que estamos midiendo con esta huella de carbono es la presión. Para poder medir el impacto tenemos que utilizar indicadores, ¿de acuerdo? Son dos formas diferentes de medir. La información que nos ofrecen es también diferente. Y vemos un poquito con un ejemplo de distintos índices ambientales, como es el conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero, la presión el uso de la tierra, los problemas de acidificación, de eutrodificación y de consumo de agua. Si vemos para diferentes tipos de productos, vemos que esto está expresado por cada 100 gramos de proteína y vemos las unidades, kilos de CO2 equivalente, metros cúbicos anuales para el uso de la tierra, azufre equivalente en el caso de la acidificación, fosfato equivalente en el caso de la eutroficación y utilización del agua en el caso de para medir la escasez de agua. Vemos que en esta diferente escala los alimentos de origen animal tienen puntúan más alto, tienen unos impactos más elevados, expresado por cada 100 miligramos de proteína, y tendríamos en la parte más inferior los elementos de origen animal. Vemos que tenemos dos escalas, esta escala va de 0 a 75 y esta escala va de 0 a 15, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían un poco los valores medios y los percentiles. Y ocurre un poco parecido con todos los índices que estamos viendo en esta tabla, ¿de acuerdo? Para acabar con esta parte de los impactos ambientales, sí que me gustaría recordar que si bien la producción y consumo de alimentos es una de las actividades que más ha cambiado el planeta, tenemos que tener en cuenta esos impactos biofísicos, también los impactos sobre la salud y sobre el bienestar, y lo que me gustaría resaltar es que todos están interrelacionados y que a la vez generan un efecto en la producción de los alimentos. El cambio climático, por ejemplo, ejerce un efecto. La producción de alimentos genera gases de efecto invernadero, pero a su vez esos cambios que se están generando son negativos para la producción de alimentos porque estamos cambiando las condiciones ambientales. Lo vemos un poco aquí con este gráfico en el que vemos todas esas interrelaciones, y en este caso pues vemos que el signo de la interrelación pues en todos los casos es negativa. Tendríamos un poco esa reto de poder transformar por lo menos alguno de ellos en interacciones positivas. No es cuando algo va mal, todo va a mal y todo va a peor, sino que tendremos que ver los métodos por los cuales, qué tecnologías utilizamos, qué modelos utilizamos para poder revertir y que las cosas vayan a mejor. El último punto que quería hablar es sobre la seguridad alimentaria y las dietas sostenibles. Aquí me voy a esta primera parte de la definición, de esta pequeña definición del reto que he mencionado al principio. Y me gustaría empezar diciendo que actualmente la producción de alimentos en el mundo es la mayor que se conoce en toda la historia.
digamos 50 años, desde mitad avanzadas del siglo XX hasta la primera parte del siglo XXI, ha habido un incremento muy importante en la producción. Si lo expresamos en términos de kilocalorías totales que se producen o que contienen los alimentos producidos en todo el planeta, se ha pasado de 2.200 a 2.800 por persona y día, si hacemos una distribución igualitaria, es decir, sumamos todas las calorías de los alimentos producidos y los dividimos por el número de personas que habitamos el planeta. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta gráfica, en esta distribución igualitaria, en el año 2009, tendríamos esos 2.800 kilocalorías. Lo que se recomienda a nivel diario de consumo, digamos, aquí hay muchas variaciones, pero a nivel así general podríamos establecer que 2.300 kilocalorías por persona y día es una cantidad nos puede permitir una alimentación sana sin tener problemas. Si esto lo trasladamos al año 2050, esta producción, y hacemos igualmente ese reparto igualitario, pues vemos que con la producción de los niveles de hace 12-13 años no llegaríamos a tener ese consumo recomendado por persona y día. Es decir, tenemos dos problemas importantes. Uno, que ya lo sabemos, no hay una distribución igualitaria. En algunas zonas del mundo tenemos un exceso de consumo de disponibilidad y de consumo de esas calorías, y en otras zonas no se llega, hay problemas se tiene problemas de desnutrición. Entonces tenemos esa distribución no igualitaria, pero a la vez tenemos una necesidad de que de aquí a 2050 se incremente la producción de alimentos. Los estudios de la FAO indican que sobre el nivel de del año aproximadamente 2005 o 2007 se tiene más que duplicar el nivel de producción de alimentos. ¿Cómo se va a conseguir? Pues fundamentalmente habrá que intentar mejorar la eficiencia de los sistemas de producción, independientemente de que todavía pueda haber alguna cierta capacidad de ganar más tierra para usos de producción de alimentos, pero fundamentalmente a través de una mejora de la eficiencia. Pero si nos centramos en la distribución no igualitaria y vemos un poco qué es lo que está ocurriendo aquí desde el año 2005 hasta la actualidad, pues vemos que esto pues no hemos avanzado demasiado. La prevalencia más o menos la prevalencia de la subalimentación en el mundo se ha más o menos estancado entre un 8 y un 9%. El número de personas pues va un poco en aumento porque la población mundial va aumentando. Esto a niveles un poco generales, a nivel de media mundial. Si vemos qué es lo que ocurre en distintas regiones del mundo, pues veremos que la prevalencia de la subalimentación es más importante en el África subsahariana, si bien el número de personas subalimentadas en el mundo es mayor en el sudeste asiático porque es donde mayor población hay. Aquí, como digo, pues parece que no estamos avanzando demasiado, y estos son datos prepandemia, o sea, esto es un estudio que está publicado en el año 2020. No he encontrado datos más actuales, pero seguramente pues en estos 2 últimos años pues no creo que hayamos mejorado demasiado. Y con esto quería mencionar un poco este concepto que he mencionado al principio de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se va a dar cuando conseguimos que todas las personas en todo momento podamos tener acceso a una alimentación adecuada para poder llevar a cabo una vida activa y saludable. Esto es un concepto técnico que requiere de 4 factores. Requiere que haya disponibilidad, suficiente suministro, y que también esté de acorde con la idoneidad, digamos, cultural de cada población, de cada comunidad. Requiere también que haya esa posibilidad de acceder, de que haya mercados, de que haya un transporte, de que haya unos ingresos suficientes para poder a esos alimentos que deben estar disponibles. También requiere que haya una adecuada utilización biológica y que podamos tener los alimentos que se puedan conservar durante un tiempo, que no se degraden y se pueda aprovechar al máximo los nutrientes. Y requieren también de una estabilidad, que no haya esa variación en el tiempo que nos haga pues tener una serie de incertidumbres. De alguna forma, lo contrario, tendríamos esa situación de inseguridad alimentaria que tiene que ver con esa incertidumbre al acceso a los alimentos y que se puede definir como una probabilidad de
de la disminución al acceso al alimento o a los niveles de consumo. Puede ser debido a riesgos ambientales, a riesgos sociales, a una escasa capacidad de las personas, pues porque no tienen una economía lo suficientemente estable como para poder acceder a los alimentos en cada momento. Esto está muy relacionado con la malnutrición, y la malnutrición tiene dos aspectos. Uno que viene más de la desnutrición o la falta de acceso a energía suficiente. Estaríamos hablando de no poder consumir los nutrientes necesarios, pero también tiene, la malnutrición también tiene otro aspecto, otra cara muy importante, y es, digamos, por exceso de una nutrición que no es la adecuada en cuanto al tipo de nutrientes que se consumen, lo que está generando unos problemas de sobrepeso y obesidad muy importantes en el mundo. Es otra de las, digamos, plagas que se están generando. Si tenemos en el mundo alrededor de unas 800 millones de personas que sufren desnutrición, el número de personas en las cuales está habiendo problemas de obesidad y de sobrepeso es todavía mucho más elevado. Esto, a diferencia igual de lo que, en contraste con lo que podría parecernos, es un problema muy importante también en países más desfavorecidos y en los digamos, estratos de la sociedad que tienen menos posibles económicos, porque está también muy relacionado al consumo de alimentos que tienen un gran poder calórico pero un bajo poder nutricional. Son alimentos baratos, alimentos muy accesibles económicamente, pero que nutricionalmente no son adecuados. Y entonces esto también al final genera una serie de una mayor incidencia de enfermedades no transmisibles, como están las relacionadas con problemas cardiovasculares, como es la diabetes, como etcétera. Entonces, bueno, son un poco esas dos caras, aunque inicialmente la inseguridad alimentaria se asociaba más a digamos, problemas de falta de alimentos y desnutrición, ya en los últimos años se ha considerado que también este sobrepeso y la obesidad es un problema importante. Bueno, ya voy a ir acabando, que tenía una serie de preguntas al final y creo que me va a quedar muy poquito tiempo para dar paso a que hablemos de ellas. Y quería terminar con esa definición de dietas sostenibles y saludables. He cogido la definición de la FAO, aunque hay más, y vemos que en esta definición son importantes tener en cuenta que haya bajos impactos ambientales, que se tengan en cuenta las generaciones futuras, que se permita un incremento de la biodiversidad, al menos que no disminuya, que se incluyen también aspectos culturales, que haya accesibilidad, que sea asequible y que permitan optimizar los recursos a la vez que nos van a dar esa capacidad de darnos los nutrientes necesarios sin generarnos ningún tipo de problema de salud. Con lo cual, esa definición del reto que yo había puesto al principio la podemos completar y decir que esa producción sostenible de alimentos consistiría, de alguna forma, en producir alimentos saludables y accesibles para toda la población mundial, considerando las necesidades de las generaciones futuras, conservando el medio ambiente, la biodiversidad, usando de forma eficiente y responsable los recursos, reduciendo la generación de contaminantes y residuos y respetando la diversidad productiva y cultural. Aunque parece que lo he complicado, pues en realidad estamos más o menos en la misma situación que teníamos al principio. El reto es el mismo. Yo, como decía también al principio, más que preguntas, más que soluciones, tengo respuestas. Para mí, me parece, desde mi punto de vista, es muy importante algo que ya he mencionado, que es llevar esa transición hacia sistemas que sean, hacia sistemas alimentarios que sean resilientes y sostenibles. Una base muy importante de la cual es el mantenimiento de la biodiversidad. Tenemos que utilizar todo el conocimiento adquirido para poder mantener los condicionantes biofísicos, tener una mayor eficiencia, contaminar menos. Actualmente tenemos disponibles tecnologías de mitigación que se están utilizando para poder contaminar menos, para poder mejorar eficiencia energética, eficiencia en utilización del agua, etcétera. Es muy importante mantener y considerar los condicionantes socioeconómicos y poder alcanzar la seguridad alimentaria para todas las personas. Vuelvo un poco a lo que decía al principio, el concepto de sostenibilidad comprende el medio ambiente, comprende
los aspectos sociales y comprende también los aspectos económicos. No podemos dejarnos ninguna de las tres dimensiones y hay que encontrar el equilibrio entre ellos. ¿Y el cómo? Pues yo no lo sé. A mí se me ocurren algunas preguntas, partiendo un poquito de la premisa de que los sistemas alimentarios actuales en general no son sostenibles. Pues podemos pensar si toda la producción debe ser ecológica, cómo engranamos los enfoques agroecológicos. Estos sistemas nos van a permitir, utilizan menos recursos, también en general la productividad es menor. Nos van a permitir tener alimentos suficientes para todos, optimizando el uso de recursos locales. ¿Cómo integramos esos aspectos sociales y éticos en los modelos de producción por medio de modelos o sistemas de comercio justo, etcétera? Los productos de origen animal se deben reducir, se deben eliminar. Las alternativas, nuevas fuentes proteicas, son más sostenibles, porque parece que por defecto sí, porque no son animales. Pero yo aquí insisto nuevamente, sin hacer un estudio, una evaluación y ver algunos indicadores, algunos números, yo no me atrevo nunca a decir esto es más sostenible que lo otro. Y en esa construcción de sistemas alimentarios más sostenibles, ¿qué enfoque sería más apropiado? Tendemos más hacia las tecnologías. Actualmente hay tecnologías muy novedosas que nos pueden ayudar, el Big Data, blockchain, genómica también. O tenemos que enfocarlo más hacia cambios sistémicos, agricultura de bajos aportes, lo que en inglés se denomina los low input, bajos ingresos. Otros enfoques, como es lo que en inglés se llama el rewilding o la extracción, etcétera. Los dos, aprovechamos todo, cómo integramos todo esto. Bueno, esto sería un poco algunas cosas que me gustaría dejar planteadas, pues no sé si para ahora, para alguna pregunta o para más adelante. Y sin más, quería darles las gracias por la atención todo este rato que me han estado escuchando, con una fotografía de los Altos de Goñi, que tomé un día un paseo en un otoño y que bueno, pues me parece que puede representar bien un poco esta parte de sistemas. Esto es un sistema extensivo, no es completamente natural, pero está bien integrado el aprovechamiento de diferentes usos. Y bueno, pues esto es todo por mi parte y bueno, si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta, que podamos hacer un pequeño debate, pues a su disposición. También creo que hay personas que pueden estar siguiendo online y si estas personas quieren trasladar alguna pregunta, pues igualmente. Muy bien. Sí, atrás creo que. Sí, muy buenos días. Hola. Mi nombre es Jean Alfred, de nacionalidad haitiana. Recibo la invitación de Sodepaz y ahora estoy en Bélgica haciendo una maestría en agricultura integrada y preservación de los recursos naturales. Bueno, a través de su presentación podemos ver que el tema de cambio climático es un tema muy complejo, ¿verdad? Y ahora se habla más de adaptación al cambio climático que mitigación, porque para mí el cambio climático, o sea, existe ya, o sea, no se puede mitigar. Tenemos como seres humanos de adaptarnos. ¿Adaptarnos cómo? A través de nuestras acciones de cada día. Adaptarnos significa convertirnos en ecociudadanos. Bueno, algunas personas piensan que el problema de cambio climático tiene que ver con los gobiernos, con los políticos, con los decidores, organizaciones que están tomando decisiones. Pero, sin embargo, es diferente. El tema del cambio climático tiene que ver con todo. Y así me gusta decir que tenemos que actuar, o sea, pensar globalmente, pero actuar localmente. Así que cada quien tiene que hacer una acción para poder luchar
o sea, adaptarse con el cambio climático. Por ejemplo, estaba hablando de el tema agroecosistema, o sea, la agricultura, la agroecología. Podemos ver todas las consecuencias de la agricultura intensiva, o sea, la agricultura convencional sobre el medio ambiente, o sea, su impacto sobre el medio ambiente, sobre la vida humana, o sea, el aspecto social y también el aspecto económico. Pero para mí, como una de las acciones, de la acción particular que un ecociudadano puede hacer, en este caso, es cada quien puede hacer su vuelta en su casa, ¿verdad? Por ejemplo, hacer una vuelta familiar, donde va a producir vegetales y frutas y para el autoconsumo. Así que de una vez puede reciclar los desechos sólidos que están produciendo en la casa, transformarlo los desechos sólidos en como abono para producir su vuelta o también como biofertilizante, otro fertilizante. Así se podrá disminuir el costo, o sea, para comprar los alimentos, las frutas y vegetales en el supermercado. También reducir la movilidad, ¿verdad? Reducir la movilidad, o sea, desplazar de su casa hacia el supermercado. Eso requiere también la huella del carbono. Puede reducir si produce en su casa, y también se puede reducir el riesgo de contaminación de los alimentos que están comprando en el supermercado. No quiero hablar mucho de eso, simplemente quería poner enfoque sobre el tema ecociudadano, donde cada quien puede hacer una acción desde su casa para poder reducir el cambio, o sea, adaptarse al cambio climático. Gracias. Sí, muy bien. Yo estoy muy de acuerdo. Cada uno también tenemos que poner de nuestra parte en lo que es el día a día. Hay que ser coherentes entre lo que se piensa, o intentar al menos, ¿no? Entre lo que se piensa, se dice y se hace. Intentar poner también esa coherencia en cuanto a cambios, pequeños cambios de cada uno al final suman. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Beatriz, antes de nada, transmitirte las felicitaciones que aparecen por el chat y a las cuales me sumo por tu brillante ponencia. Y antes te voy a trasladar una de las preguntas que aparecen y también te quiero hacer yo una, simplemente para ver si me puedes aclarar una cosa que me ha chocado de lo que has puesto. Federica te pregunta qué conexión hay entre la definición de seguridad alimentaria que se ha expuesto con la definición de soberanía alimentaria de Vía Campesina de 1996. Esa es la pregunta que aparece en el chat. Sí. Vale, son dos conceptos diferentes. La seguridad alimentaria es un concepto técnico, como he mencionado. La soberanía alimentaria es más un concepto político, digamos, de ese derecho de los pueblos a poder definir cuáles son sus estrategias. Digamos que la seguridad alimentaria estaría englobada. O sea, quiero decir, no puede haber soberanía alimentaria sin seguridad alimentaria. Y yo, por mi parte, si no hay otra pregunta, sí que me ha sorprendido de lo que has hablado de la generación de residuos en Europa. He mirado un poco la comparativa que has hecho, ¿no? Y si bien la del consumo no me sorprende en absoluto, pero la de la producción sí me sorprende. ¿Tiene que ver algo con los excesos de producción que pueden ocurrir en Europa y en Estados Unidos también por las subvenciones precisamente que lleva a cabo la Unión Europea y Estados Unidos a la producción agraria? ¿Te refieres a la gráfica del desperdicio de alimentos, que la parte digamos, de pérdida en la Unión Europea es también importante, o sea, es la que más contribuye? Sí, sí. Pues lógicamente los modelos de producción están detrás de esto. Aquí no tenemos tanto problema en cuanto a lo que yo mencionaba, que en otros países, pues en países empobrecidos pueden tener, como es el hecho de no tener instalaciones de almacenamiento, refrigeración,
todo lo que es, digamos, el tema de post cosecha, aquí está más resuelto, pero puede haber hay una descoordinación entre la cantidad producida y la cantidad consumida. Y luego, pues bueno, también hay algunos elementos, sí, es un poco el modelo de producción y de consumo. El modelo de producción bastante deslocalizado y el transporte o sea, el consumo que se hace en otros lugares. El consumo que se hace también por medio de, digamos, compras en grandes establecimientos y una cadena de distribución que está en general dominada por unas pocas empresas de distribución, y también por esa parte bueno, en los supermercados grandes siempre sobran, ¿no?, estas de las fechas de caducidad, los productos que si no son todos igualitos y homogéneos no los queremos, aunque ahora ya cada vez más pues hay en algunos determinados establecimientos que dicen, bueno, pues estos productos feos, que los suelen llamar así, que no les pasa nada realmente, o sea, no, nutricionalmente son adecuados, no tienen ningún problema digamos, de salud, ni de tóxicos, ni de nada, solo que no están dentro de, digamos, esa estética que nos hemos acostumbrado, pues a ver todas las manzanas iguales, todos los tomates iguales. Entonces, todo ese modelo de deslocalización, de producción intensiva en unos lugares, el transporte, la parte de la distribución, que está llevada fundamentalmente por unas pocas, por grandes corporaciones, y hace que se genere toda esa parte de alimentos que no se utilizan. Fechas de caducidad, rechazamos alimentos pues por la estética. Es un poco la parte del modelo productivo, que tenemos que ir ahí a intentar cambiar algunas cosas, me parece. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, es que ya estamos en hora para hacer el... Hay una última. Bueno, más que una pregunta, es un comentario rápido que me parece muy interesante, que es cuando en nuestras cabezas está muy ligado que la desnutrición puede ser por falta de recursos, y al contrario que la obesidad puede ser por todo lo contrario. Pues hay estudios realizados ahora en España, como tú también has comentado, que relacionan la obesidad infantil con los recursos financieros de las familias, ¿no? O sea, con esos alimentos pues que contienen muchas calorías, pero poca chicha, ¿no?, digámoslo así. Me parece muy interesante y muy a reflexionar que la obesidad también pueda estar ligada con las clases más desfavorecidas, ¿no? Y, bueno, pues nada más. Sí, eso es algo que, vamos, está en todos los estudios, lo está demostrado. O sea, clases desfavorecidas y un problema está siendo un problema importante también en países más empobrecidos, en los cuales pues se tiene esa disponibilidad de comida barata, pero que nutricionalmente no es adecuada. Y eso genera los problemas que he mencionado antes. Digamos que de alguna manera se acalla el hambre, pero no se nutre adecuadamente. Muy bien.